¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a una edición más de TV Morfosis. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Expo Guadalajara en esta edición 2017. En esta ocasión con el tema Innovación de informativos en el entorno digital. Les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de las diferentes plataformas, las redes también, nuestras cuentas institucionales en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos pueden seguir también a través de YouTube o nuestra dirección electrónica de Canal 44. Y queremos aprovechar para agradecer a las televisoras que en este momento se enlazan también a esta transmisión, a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México y a la Asociación de Productoras y Televisoras Universitarias. A ambas, muchas gracias por sumarse a esta señal. Y por supuesto, a nuestro público que nos acompaña aquí en vivo. Sin mayores preámbulos, vámonos a conocer el tema que abordaremos hoy. Inmediatez, villana o heroína. Noticias falsas en redes sociales se hacen virales en cuestión de segundos, causando efectos perjudiciales en la sociedad y las democracias. La inmediatez se ha superpuesto a la veracidad de la información. ¿Qué están haciendo los medios informativos al respecto? Antes de presentar a los invitados que hoy nos acompañan, les quiero recordar que nuestro hashtag es gato o TV Morfosis, y también tenemos una línea a través de WhatsApp por si usted nos quiere escribir, 33 22 42 06 90. Vamos a conocer a nuestros invitados. Nuria Fernández García, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, además de doctora en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB. Es investigadora postdoctoral en la UAB, miembro del equipo fundacional del Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital, OI2. Gabriel Torres Espinosa, director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, presidente de la Alianza Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias, AMTU, presidente de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, integrante del Consejo Consultivo del Canal del Congreso y Notimex, fundador y coordinador de TV Morfosis. Guillermo Orozco Gómez, doctor en Educación por la Universidad de Harvard. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de la Academia Mexicana de Ciencias, co-coordinador internacional de Ovitel, profesor titular y jefe del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en la Universidad de Guadalajara. Gabriel, Nuria, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Todo un tema. Y me parece que algo de lo que se ha venido abordando en el resto de los programas confluyen finalmente en esto que hoy estaremos debatiendo: la inmediatez, la villana o la heroína dentro de los informativos y en general de los contenidos que se transmiten a través de las diferentes plataformas. Gabriel, me gustaría iniciar contigo haciendo una reflexión sobre el tema que hoy nos ocupa. Bueno, yo creo que una de las características de la era digital del audiovisual que necesariamente impacta en los informativos tiene que ver con la inmediatez. Y yo no creo que sea una
una villana, más bien creo que puede ser una ventana de oportunidad que quienes tenemos el privilegio de hacer noticieros, de presentar noticias, de informar, tendríamos que aprovechar. Y es que ahora los noticieros no necesariamente presentan, los que tienen un horario definido, no necesariamente presentan noticias, la gente ya sabe qué ocurrió. Ya sabe qué ocurrió porque le llegó una alerta, porque le llegó un tuit, porque lo vio en Facebook, y en realidad cuando ve el noticiero de las 3, el noticiero de las 9 de la noche o el noticiero de la mañana del siguiente día, lo que quiere encontrar en esos noticieros es en realidad ya un contexto del suceso. Quiere escuchar la voz de los implicados, quiere escuchar el análisis del experto, quiere escuchar el contexto de lo que ocurrió, pero no necesariamente es porque ahí se vaya a informar de lo que ocurrió. Eso ya lo sabe, el suceso ya lo sabe, que tembló, que se cayó el avión, que se desbordó un río, que hay una nueva epidemia, que se va a presentar un informe de gobierno, que va a haber un debate televisado. Eso ya lo sabe. Lo que en realidad quiere es el contexto, y eso es lo que ahora los informativos convencionales de televisión abierta están ofreciendo al público. El público ya lo sabe. En todo caso, espera que en un noticiero de 1 hora, de media hora, de 2 horas, de hora y media, puedan encontrar la información que le dé contexto a eso que el tuit en 140 caracteres ya le dijo que ocurrió, o la alerta del celular de algún servicio noticioso al que está suscrito ya le informó que acaba de ocurrir. Entonces, yo creo que se vienen a redefinir una serie de roles que había dentro del esquema de organización periodística de un informativo nacido en la era análoga con respecto al nacido o al que tiene que operar en una era digital. Ya en alguna edición de Televemorfosis, José Carlos Zamora de Univision Networks hablaba aquí de un tema interesantísimo cuando decía ya estamos en Univision haciendo nosotros la jerarquización de las notas que vamos a presentar en el informativo, en buena medida considerando también el interés que el público ha mostrado sobre ciertos sucesos a través de redes sociales. Es decir, ya también la participación directa de la audiencia en la discusión de los sucesos que ya ocurrieron también es una forma que ya en algunos informativos está determinando la jerarquización de la información, que entra primero, con qué abre el noticiero, que termina, es decir, que tiene mayor importancia o menor importancia considerando también a la audiencia. No quiere decir que el rating, la audiencia, sea el único criterio para jerarquizar noticias. Tampoco nos vamos a ir al extremo contrario, porque entonces las notas amarillistas o de corte policíaca tendrían siempre que abrir los noticieros. Pero creo que ya es determinante, un tema casi de supervivencia para un noticiero, tener una retroalimentación con la audiencia para saber también y para jerarquizar cuáles son los contenidos que el televidente esperaría que el noticiero le presente en sus primeros 10 o 15 minutos de emisión. Y yo creo que ese es un aspecto positivo, por eso decía que yo no lo veo como villano, sino lo veo como un aspecto positivo. Y con respecto al tema de las fake news o noticias falsas, lo hablamos en una segunda intervención. Muy bien, porque tenemos por ahí también preparadas algunas producciones que ya nos dirás más adelante. Nuria, una primera reflexión sobre el tema en general. Pues una primera, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el maestro Gabriel Torres. Efectivamente tenemos que repensar el papel, el rol que van a tener los informativos tradicionales, teniendo en cuenta cómo se está consumiendo la información, y más allá también de contextualizar, yo diría de profundizar en las noticias, porque normalmente la ciudadanía ya está informada vía redes sociales de que ha pasado X suceso. Y cuando llegan a los informativos, además de contexto, profundizar en toda esta noticia. Yo quería introducir también el tema de las fake news, de las noticias falsas, de las que llevamos realmente desde toda la jornada de Televemorfosis, ¿no? De forma transversal se están tratando. Yo en primer lugar, me gustaría decir que las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, puesto que siempre han existido y siempre han estado. Y podemos irnos a múltiples ejemplos, pero yo creo que unos ejemplos que son así, que muestran la existencia de estas noticias falsas, por ejemplo, las fotos que en la antigua Unión Soviética Stalin tenía con sus miembros, ¿no?, de su gobierno, y cuando alguno caía en desgracia, pues
metafóricamente, pero en algunos casos también literalmente, lo eliminaban de las fotos. Entonces, esto ya ha existido. La cuestión es que ahora sí que es cierto que es nuevo la amplitud con la que estas noticias falsas se están reproduciendo. Y tendríamos que ir un poco a averiguar qué factores están haciendo que suceda, que estemos hablando ampliamente y debatiendo sobre noticias falsas. Y yo creo que habría como 3 factores. Una, relacionado también con lo que decía el maestro Gabriel Torres, es cómo estamos consumiendo información, los cambios en el consumo de información, en cómo nos llega la información, especialmente, como ya se ha dicho anteriormente, en algunos espectros de edad, que se consume la información vía redes sociales y lo que esto supone para la información tradicional y para el acceso a ciertas noticias. Por otro lado, también el crecimiento en la desconfianza hacia los medios. En la sociedad hay un gran está creciendo una cierta desconfianza hacia los medios tradicionales. Y por último, y relacionado con los otros 2, es el uso de algoritmos en las redes sociales, que hacen que ciertas noticias pues tengan una mayor repercusión que no otras, y en muchos casos son noticias de corte más sensacionalista, que son también muy relacionadas con fake news, que hacen que éstas lleguen a tener un rating a nivel de redes sociales superior a otras noticias de ámbito tradicional. Y lo que conlleva todo esto, porque también tenemos que entender que la corrección o rectificación en el momento en el que se da una noticia incorrecta, una noticia falsa, no tiene la misma repercusión que cuando se genera una noticia, claro. Eso mismo, una noticia real. Claro. Entonces, yo dejo caer estas ideas también y luego seguramente podremos ir relacionándolas entre todos. Doctor, una primera reflexión. Sí, bueno, son muchas ideas y uno puede hacer muchas reflexiones al respecto del tema de la inmediatez, que yo creo que no está exactamente bien colocada con los 2 puntos finales de villana o no villana. Bueno, independientemente, creo que la inmediatez es un asunto adquirido, no era original de las noticias en los medios de comunicación. Yo recuerdo que muchos de los noticieros de radio era leer el periódico del día, o sea que cuál inmediatez de la noticia, ya habían circulado, incluso en la televisión. Los primeros noticieros de televisión se componían por lo menos de 2 fuentes. Una de los primeros reporteros, que fue una especie humana que se fue creando a partir de la televisión sobre todo, pero que no existía realmente como equipo y que se nutrían de fuentes de otros medios. Y después fue al revés, ahora el periódico se nutre de fuentes de la televisión y de las redes sociales, por supuesto. Pero entonces esto ha sido como relativo, no es que había un antes y un después que permaneció en la historia, sino que dependiendo. También aquí ha intervenido mucho el aspecto mercantil, porque alguna publicidad de algún noticiero de televisión hablaba de nosotros lo ponemos antes que otros en el lugar de la noticia. Otros, como la CNN, no se basaba en la inmediatez, sino en lo llevamos y lo hacemos testigo de los acontecimientos, lo ponemos en el lugar de los hechos, no importa si antes o después. A lo mejor usted ya sabe la noticia, pero usted no la va a ver, ni la va a ver con las cámaras nuestras que van a estar en la mejor posición. O sea que para mí el tema de la inmediatez me parece que tiene una importancia distinta, que de alguna manera también ya lo insinuaron mis compañeros aquí, que no es la rapidez con la que se da la noticia, sino la construcción de la noticia y la recepción de la noticia. Y yo creo que hay una inmediatez en cuanto al tiempo, pero también hay una inmediatez en cuanto al involucramiento de nosotros con la noticia ofertada en redes sociales o en cualquier otro medio. Y desde ese punto de vista me parece que la inmediatez es una característica que es secundaria a la noticia y a la relación con las audiencias,
y que podemos ver a través de otros elementos que ya se han mencionado acá. La primera reflexión de nuestros invitados, 33 22 42 06 90, es el número que tenemos para usted a disposición en WhatsApp. Las diferentes vías de comunicación en nuestras cuentas institucionales, Twitter, Facebook, Instagram, y nos pueden seguir también a través de YouTube. Gabriel, decía el maestro algo muy interesante, cómo se han ido sumando nuevos elementos al quehacer periodístico. Y lo mencionabas tú al principio, cómo hoy los informativos, particularmente quiero pensar en el de la noche, cómo ya tiene que tener ya una profundización, como lo exponía Nuria, pero pienso también en el reto que implica para las redacciones, no solamente preparar el informativo de la noche, sino también lo que se le llama, o el término en inglés, el breaking news, ¿no? Que tiene que estar un profesional de la noticia pendiente del breaking news, de lo que está ocurriendo en el momento, en el minuto a minuto, pero también preparando lo que viene en la noche. Es decir, que la inmediatez ahora nos ha puesto en dos trincheras bastante complicadas de cubrir. Sí, mira, yo quisiera agregar algo más a lo que dice el doctor Orozco. No, yo creo que siempre la inmediatez ha estado presente en los noticieros y como una aspiración de los periodistas. Lo que pasa es que no siempre la tecnología les ha proporcionado las herramientas para hacerlo. Pero tú recordarás aquellos noticieros, el grueso de nuestros jóvenes que están aquí en TV Morfosis van a decir de qué están hablando, de la prehistoria. Pero cuando llegaban los famosos cables, que era lo más rápido que podía, y los cables se leían al aire en tiempo, en el minuto, porque esa era la primicia, o sea, leer el cable, ¿no? Ahí. Pero siempre se ha aspirado a esto, o los controles remotos, hacer un control remoto carísimo con enlaces satelitales y todo, para tener la información en tiempo real y poderla dar ahí en tiempo real. Siempre ha existido la aspiración, digo, no creo que haya algo para alguien que sea periodista de carrera, no creo que algo le cause más satisfacción que ser el primero en decirlo o ser de los primeros en narrar un suceso, y sobre todo si tiene una fuente verificable y si trae datos ciertos, ¿no? Y a veces dice, en lo que ya levanté la imagen, pero en lo que llego a la sala de redacción, preparo la nota y la nota se transmite, ya alguien lo dijo antes que yo, entonces yo ya perdí ese placer de decirlo primero, porque el periodista siempre ha aspirado a la inmediatez. Yo creo que más bien la tecnología nunca se lo había permitido, como ahora las herramientas excesivas que tenemos nos permiten prácticamente casi en tiempo real comunicar lo que hacemos. Estamos en una rueda de prensa y los periodistas, tú misma, Belén, estás tuiteando lo que estás escuchando que dijeron, ¿no? Tiempo después, la nota convencional de Canal 44, cuando pase por la redacción, la editen todo, toque el noticiero y la saque, ¿no? Saldrá 4 horas después. Pero para ti lo importante es decirlo ahí, en ese momento, aunque sea en 140 caracteres o en un pequeño video y subirlo, ¿no? Tú ya informaste qué pasó. No obstante, luego el noticiero va a pasar una nota bien hechecita, va a darle voz a los involucrados, va a poner la voz de un experto, le va a dar contexto, va a haber un análisis y va a complementar la información. Pero ya el que vea el noticiero de la nota que tú hiciste, que tú levantaste, ya sabe qué ocurrió porque tú lo tuiteaste ahí, ¿no? Claro. Y eso ocurre con la mayoría de los periodistas. Yo tengo ahí un pequeño video para proyectar desde la tableta, si me hacen el favor de tenerla en pantalla, para poderla traducir un poco, que se llama Internet en un minuto y que trata de reflejar esta vorágine, ¿no? En serio, mientras ves este video, 2.4 millones de preguntas son consultadas a Google. En Facebook, los usuarios crean 4.166.667 publicaciones, generándole ganancias a Facebook de $23,000. 347.222 tweets son enviados. Instagram es bombardeada con 46.860 nuevas fotos y 1.7 millones de likes. 400 horas de YouTube son subidas. Estas equivalen a 65 años de video al día. 77.160 horas de Netflix son vistas. 284.722 snaps son creados. Pornhub recibe 64 millones de visitantes por día, 44.000 por minuto, y 500 nuevos websites son creados. Sí, solo en un minuto. Estamos viendo otra vez el tema de la inmediatez. ¿Qué pasa en un minuto en Internet? Es decir, con este nuevo componente que es la era digital, bueno, pasa una cantidad de cosas que te rebasa, que te atropella. Ahora yo creo que el reto de los informativos, uno de los retos, bueno, son muchos, pero uno de los retos del informativo es cómo seleccionar
entre toda esa información, cómo distinguir, cómo jerarquizar. Aquí hemos hablado desde el primero, y yo creo que vamos a hablar hasta el último programa de la posverdad y las noticias falsas, pero tampoco habría que mitificarlo. Es decir, me refiero a esto que dicen la posverdad y las fake news nacieron con las redes sociales y el acceso a internet. No, noticias falsas se han transmitido toda la vida. Todo el tiempo ha habido, es más, los medios decimonónicos han transmitido noticias falsas todo el tiempo para los mexicanos. ¿Quién no recuerda, y lo tenemos aquí muy fresco, el caso de Frida Sofía, ¿no? Fue un invento y se lo creó la televisión convencional, no el internet, ¿no? Y tuvieron 3 días al país en vilo esperando que rescataran a una niña que no estaba ahí, que no existía, que nada de eso, y ahí nos engañaron. Y no fue el internet, no se lo inventaron las redes sociales, no fue el Twitter, no fue el Facebook, fue una cadena nacional de televisión, ¿no? Que tiene periodistas contratados con grandes salarios, que tiene todas las condiciones tecnológicas y físicas para tener una sala de redacción y verificar fuentes. No obstante, a lo mejor por el tema del rating, la comercialización y todas estas competencias luego televisivas, decidieron empezar a contar una historia que no habían verificado y terminaron en un grave problema que les ha ocasionado, por cierto, muchos cuestionamientos y muchos problemas de credibilidad. Y eso nos lleva a un segundo tema. No necesariamente los noticieros más vistos son los que tienen mayor credibilidad. Claro. Y este es otro ingrediente también del internet, porque ahora hay sitios que no necesariamente tienen la audiencia que tiene una cadena comercial de televisión, pero que son o suelen ser muy confiables. Así como hay información que en efecto no es confiable, no es lo mismo ver una noticia que te da una cuenta de Twitter que tiene un huevito, ¿no? Y que no sabes ni quién es, a una noticia que te da una cuenta, que es la cuenta de Belén Zapata, que es una periodista responsable, que tiene años de trayectoria y que tiene un nombre y un prestigio que cuidar. Si lo dice Belén, había que creerlo, digo, no al 100, no es un acto de fe, pero sí cuando menos saber que si lo dice Belén, lo dice una periodista que tiene 20 años de trayectoria y que entonces eso significa que hay algo detrás, ¿no? Que nos da mucho más certeza que ver un huevito que pone ahí una tontería y que no necesariamente habría por qué creerle. Entonces, creo que también es un tema, lo decía alguien aquí José Manuel, creo, decía, hay que enseñarnos a usar también, educar nuestro cerebro para la época digital y aprender a distinguir entre lo que tiene una fuente confiable que nosotros podemos advertir, que también se equivocan los periodistas profesionales, Claro. Y hay muchos casos para narrar, pero es menos probable que haya una tomada de pelo viniendo de un periodista profesional que cuida su nombre, porque ese es el principal activo de un periodista, su reputación, que de una cuentita que tiene un huevito o de una cuenta que tiene un alias y que puede decir tal vez una cosa cierta, pero tal vez una cosa falsa, y no hay manera de tener confiabilidad en algo que no hay una persona, un rostro y un prestigio que esté cuidando detrás. Un nombre y un apellido, ¿no? Que de alguna manera era una de las preguntas que ya nos planteaba nuestra audiencia. ¿Cómo diferenciar entre una noticia falsa y una noticia que no lo es? Me parece que un primer acercamiento sería esto, verificando la fuente, Nuria, ¿no? ¿Pudiera ser? Efectivamente, sí. Habría que verificar la fuente. Yo, siguiendo también con lo que él comentaba, cuando hablamos de inmediatez no tendría que estar reñido con calidad. Claro. De la información. Cuando hablamos de inmediatez no deberíamos pensar esto no es calidad. Pero sí que es cierto que en un ecosistema mediático con una gran competencia entre medios en los que llegar el primero está bien valorado, entre comillas, pues a veces los medios, incluso los medios más asentados, no verifican sus fuentes y producen noticias que no se ajustan a la realidad. Yo creo que sí que es cierto que en este caso los medios deben de hacer un autoejercicio, y en el caso de medios asentados sí que han de ser rápidos en reconocer sus errores y corregir la información que por X o por H han producido que no era real o que no se ajustaba a la realidad. El profesor Torres comentaba una cuestión que es lo de la fuente, ¿no? La importancia de la fuente. Y hay estudios, creo que uno es del Pew Research Center, de hace poquito tiempo, en el que preguntaba a las personas que se informaban vía redes sociales qué credibilidad daban a las noticias que ellos después compartían.
y un porcentaje muy alto no se fijaba en lo que era la fuente de esa noticia, sino que compartía la noticia a raíz de confiar en la persona que compartía esa noticia. Es decir, si un amigo mío al que quiero mucho comparte una noticia X, que no sé de dónde viene la fuente, voy a creer en esa noticia porque ese amigo mío me es de confianza. Esto es una de las cosas que yo creo que debemos trabajar, que debemos ser muy cuidadosos con lo que compartimos y debemos también hacer entender que la fuente de la que viene la información creo que es muy importante. Yo creo que tengo 2 ejemplos que son 2 imágenes, no sé si voy a poder… ¿Podemos verlas, claro, producción? Verlas. Si nos apoyan, por favor. Una de ellas es… Ahí está. Sí, está aquí, relativamente reciente, voy a ponerla un poquito más grande, es del Daily Mail, es un periódico británico, y esta es una portada, es en pleno debate sobre el Brexit. Una de las razones por las que se daba que era importante salir de Europa era porque en el Reino Unido había muchísimos inmigrantes, y dan esta imagen en la que muestran inmigrantes llegando al Reino Unido, y como hordas de inmigrantes llegando al Reino Unido. La cuestión es que esta foto no correspondía al Reino Unido, correspondía, creo recordar que era a Siria, eran refugiados huyendo, no era Reino Unido, pero se vendió y se dijo como que eran inmigrantes llegando al Reino Unido. Y luego, bueno, un poquito ya en un otro tono, podríamos ver también las cuentas fake, ¿no?, que se crean haciéndose pasar por otros medios, como en este caso, no sé si se ve, BBC News. Realmente no es la cuenta de BBC News, sino y aquí daban por hecho, bueno, era un breaking news de que la reina de Inglaterra había fallecido. Muchos dieron también por cierto. Entonces, bueno, habría muchos más ejemplos. Quiero poner este también. Cuando hablamos, antes hemos intentado, bueno, se ha tratado un poquito el tema de Cataluña. En el tema de Cataluña también hubo muchas imágenes que surgieron conforme había habido violencia. La violencia existió, pero también es verdad, es cierto que muchas de las imágenes que se transmitieron no correspondían al día concreto, que era el 1 de octubre, sino que correspondían a otros momentos, como era en este caso. Claro. Doctor, Sí. una reflexión sobre lo que aquí se ha expuesto. Sí, yo quisiera, también tengo algo que mostrar en unos segundos. Yo creo que no solamente la inmediatez es importante, sino que hay otros elementos como la fuente, pero también el contexto y la interpretación y toda la información anexa que se le debe dar a una nota. Y a mí me parece que eso es cuestión de acostumbramiento. A mí me interesaría, en lo personal, más que saber que acaban de asesinar a 3 gentes, tener como la idea del asesinato más completo, quién fue, de dónde, por qué pasó, qué se atribuye, etcétera. Como que esa es la noticia que yo buscaría, porque la otra es un dato simplemente, o sea, es inmediato, pero es un dato. Y en este sentido es que yo decía que la inmediatez para mí tenía menos importancia que otras características como la contextualización y la puesta en perspectiva de la noticia, porque es de donde ahí podemos reflexionar y realmente aprender de un acontecimiento. Y quisiera entonces sí ahora mostrarles justamente un video de Frida Sofía, que ha sido como famoso no solamente en México, sino en muchos países, como para ver cómo fue que se construyó este video. Adentro, que ni siquiera existe una Frida Sofía, ni siquiera saben qué nombres hay, ni siquiera saben dónde están. O sea, no están, en sí no están intentando salvar gente, simplemente están rescatando el edificio. Y me enseñó una foto de una señora alemana que rescataron hace rato, que tiene la foto únicamente, dice que no quiere lucrar con la desgracia de los demás, y por eso no va a mandar la foto, pero dijo que rescató a una alemana y que ahorita ya no están rescatando gente, que solamente están pues evitando que el edificio colapse.
Dorian, lo que nos cuentas es muy fuerte porque efectivamente se ha creado una expectativa nacional sobre esta niña. Se han hecho crónicas, informaciones que hablan, y las hemos aquí comentado, citando a los medios que están compartiendo estas crónicas, una serie de informaciones en donde se dice que Frida Sofía, la presunta Frida Sofía, habría pedido ayuda, que la única palabra que había pronunciado era auxilio, que había movido la manita, que la habían hidratado. Todo eso que se ha ido diciendo a lo largo de las horas, si no existe una niña Frida Sofía, bueno, pues se pone en duda la historia misma. Sí, no, a mí me dijo que todo eso de que se están comunicando desde adentro y que hay gente con ella y con eso, que es mentira. Bueno, a quienes escucharon fue Carmen Aristegui. Ella fue la que empezó a poner en duda todo lo que se había construido, y yo posteriormente les paso el otro video de Televisa, donde aquí lo que es importante también en esto de la inmediatez es que es muy difícil separar la emoción de los actos reales, porque mucho justamente de lo que se entiende ahora como fake news tiene que ver con que la noticia es más bien creada por las emociones y por lo que nosotros queremos ver, o de hecho vemos de acuerdo a lo que quisiéramos ver y no a lo que nos están mostrando los acontecimientos. Y eso fue muy claro en esta construcción de la noticia de Frida Sofía, que además ahí hubo un aspecto mercantil que lo vamos a ver luego en el siguiente video que les muestre en mi otra intervención. Nuria. Sí, no, yo quería conocer cómo reaccionó después Televisa era, ¿verdad? Sí. ¿Cómo reaccionó después Televisa a... Que ese es un todo? punto muy importante y era justo lo que quería poner sobre la mesa. Aquí hemos hablado de la importancia de las fuentes y de recurrir siempre a la fuente original para tener, digamos, la verdad, entre comillas, ¿no? Lo voy a dejar así. Resulta que parte de la explicación que daba la periodista o la reportera que estuvo en el sitio es que la información que ella transmitió venía de una fuente oficial. Y entonces se hizo pensar que tal vez la fuente era la que había construido toda esta historia, que al final no quedó muy claro, doctor. No quedó nada claro, porque sí, se decía que venía de una fuente oficial, pero nunca se dio a conocer cuál era esa fuente. Hasta el final se dio a conocer que era la Marina. La Marina de México estaba coordinando el rescate ahí en este lugar, en esta escuela, y ellos fueron los que hicieron las disculpas frente al público. Pero para eso pasaron muchos minutos, horas diría yo. Y esto es un ejemplo de fake news muy importante, porque lo que ayudó al éxito de la noticia fue que fue Televisa y fue la periodista Denise Merker del noticiero 24 horas, bueno, ya no es de 24 horas, es el nuevo, que realmente vio que esto podía captar la atención del público, o sea que podían tener audiencia si concentraban todo el problema del sismo y los afectados y los muertos en una pequeñita que estaba debatiéndose por la vida, y eso daba como la esperanza, y el televidente quería ver que realmente la rescataran, y entonces iban a estar muy atentos al rescate, no de todos los afectados, sino de esta niña Frida Sofía. Claro. Y eso es un elemento mercantil ahí muy importante, que no va dentro de la misma noticia, y que incluso impidió que cuestionaran más, hasta que al final ya no se sostuvo porque la Marina dijo que no. Pero la Marina fue la que dio la cara al público, nunca la dio Televisa. Claro. Y esto es todo relacionado con ello, sería el uso de las emociones, ¿no?, para crear mayor espectacularidad y vender un producto, ¿no? Claro, Y De crear alguna manera, audiencia. esos recursos siempre han existido, es el amarillismo puro. Exacto. Es decir, desde un punto de vista de buenas prácticas del periodismo, lo que estaban haciendo era una mala práctica porque estaban tratando de explotar al máximo, como cuando arrancan los noticieros y arrancan con el atropellado, el muertito, la violada, el golpeado. ¿Para qué hacen eso? Para agarrar rating los primeros 10 minutos. Pero es un recurso amarillista, es una mala práctica. No quiere decir que esa es la nota más importante del día. La arrancaste el noticiero con esa nota porque tu idea es, por la vía del morbo,
cómodo captar un nivel de audiencia y lograr que se enganche el noticiero para luego meter tus notas que a lo mejor no son tan atractivas como la agenda del político X o el discurso del empresario Y, que son notas que cubrieron porque les pagan, ¿no? Y que tuvieron que meter ahí. Pero entonces la manera de agarrar la audiencia es con una nota amarillista. Lo que hicieron fue eso, intentar a través del amarillismo y con una historia que no habían verificado. ¿Tuvieron la oportunidad de verificarla y de esperarse antes de empezar a hablar del tema? Sí, pero no tuvieron el deseo de hacer una buena práctica periodística y entonces le apostaron todo al amarillismo, a la construcción de una noticia falsa y se confiaron en una fuente que luego la fuente también se deslindó, porque yo me acuerdo que la Marina en su momento dijo, a ver, lo que ustedes narraron en la tele no es la información que nosotros teníamos y que ustedes hubieran tenido un control directo y una transmisión en tiempo real por muchísimas horas desde ahí y haciendo una apología de ese asunto y construyendo un perfil de la niña que no venía de ningún lugar, que no tenía ningún dato fiable, inventándose cosas como tantas que ocurren en este tipo de narrativas, pues es una mala práctica periodística muy propia de los reality show televisados, que fue básicamente lo que hicieron y por eso ese género tiene niveles altísimos de audiencia porque explota el morbo y eso fue lo que intentaron hacer y cuando se les cayó todo y vieron que no había ni un pedacito de verdad en todo lo que habían dicho, pues vino el efecto contrario. Ahora, con el tema de la inmediatez, yo insisto en que sí es muy importante, doctor. Mire, le voy a poner algunos ejemplos. Pensemos que la noticia que le tiene que comunicar es de tráfico vehicular. Usted viene saliendo del aeropuerto y quiere tomar la calzada Lázaro Cárdenas para llegar a TV Morfosis en la Expo Guadalajara. Y el noticiero de Radio Universidad le está diciendo al instante que se volcó una pipa y que está bloqueada todo Lázaro Cárdenas. Si usted lo sabe con la inmediatez suficiente, puede tomar otra vía. Pero si se espera que le expliquen por qué se volteó la pipa, qué placas tenía, de quién era dueño y todo, usted ya llegó ahí, ya se atrancó y no llegó a TV Morfosis. Entonces, la inmediatez sí tiene un valor esencial cuando se trata de noticias que tienen valor solo si te enteras a tiempo. Claro, ¿no? que son en pues si te enteras después de... Ya que no. tienen valor solo si te enteras a tiempo. Pero ¿no? hay mucha información que no... Yo reniego mucho y renegamos mucho los noticieros, los que presentan las noticias en el 44, reniegan mucho de que nosotros a veces decimos cosas que ocurrieron ya 4 o 5 horas, a veces 8 o hasta 10 horas después y decimos, ¿y ya para qué lo presentamos como noticias? Está tan revolcada la información, está tan dicha por todos que decirla ya parece hasta ofensivo para la audiencia. No, necesitamos decirles cosas que sean oportunas. Las noticias deben de ser oportunas. Ayer decía, ¿por qué hicimos un noticiero científico y cultural iberoamericano en la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica? Porque en principio tratamos de que esa pieza sea oportuna, que hable de lo que acaba de ocurrir, no como otras piezas similares que te presentaban como noticia lo ocurrido hace mes y medio. Bueno, pues eso ya no es noticia, no es un documental, es otra cosa, pero ya no es una noticia, ¿no? Y cuando hablas de informativos, otra vez, en el tema de los periodistas, el periodismo sí quiere decir una cosa que porque te la dice primero y te la dice casi al instante, te permite a ti tomar decisiones consecutivas a partir de esa información que recibiste de manera oportuna. Buena parte de las cosas que hacemos mal en la vida las hacemos además porque tenemos información fuera de tiempo. Y muchas veces nos preguntamos, si yo hubiera sabido, no supiste porque no te enteraste, porque no tienes la información a tiempo. Entonces yo sí creo que la inmediatez para ciertas noticias que tienen sentido si las recibes a tiempo, el factor oportunidad es determinante. Yo creo que lo oportuno sí, pero lo oportuno no necesariamente es sinónimo de inmediatez. Hay cosas muy oportunas si se dicen, bien interpretadas después. Sí, pero vamos, y hay otras cosas que sí te sí salvan la vida si lo conoces en ese momento, ¿no? Imagínense una noticia de protección civil, hay que desalojar esto, pues se está desbordando un río, una presa o eso, y a ti te llega 2 horas después, no, pues ya nadarle. No. Vamos a ver algunos de los comentarios que nos están llegando a través de nuestras cuentas institucionales. Queremos, por supuesto, agradecer a ustedes que se toman el tiempo y la molestia para hacernos llegar algunas preguntas a nuestros invitados, hacer algún comentario.
sin duda alguna son fundamentales para enriquecer nuestros contenidos. Tenemos ya ahí algunas en pantalla. Dice, la inmediatez en la información en redes sociales afecta de manera significativa los ratings de los noticieros. ¿Alguien tiene alguna respuesta a esa pregunta? La inmediatez en la información en redes sociales afecta de manera significativa los ratings de los noticieros, Gabriel, por ejemplo. En sentido positivo o negativo, depende si los noticieros están conectados con lo que está ocurriendo en las redes sociales o no. Porque si la gran discusión en las redes sociales, y nos pasó otra vez, los casos de los que mejor pueden hablar cada uno es los que ha vivido, ¿no? Nos pasó cuando cubrimos los narcobloqueos en Jalisco, aquella vez que pusieron ahí las mantas y que incendiaron autobuses y todo. Toda esa era la discusión que había en redes, pero toda esa discusión la tenía al aire Canal 44. Estábamos conectados con lo que estaba pasando ahí. Pero cuando tú estás informando que la nota del día es la visita del Papa, y en México hubo un sismo de 7 puntos y tantos grados y no estás transmitiendo el sismo y todo el mundo está discutiendo el sismo y tú traes otra cosa en tu noticiero porque la nota te la hicieron ayer, le metiste contexto y la estás sacando, pero pues entonces ya no es nota, digo, esa no es la noticia y tú estás discutiendo algo que ni al caso, la gente se pasa hasta que llega a lo que es la discusión. Otra vez el factor oportunidad. Las noticias tienen fecha de caducidad, si son noticias. Nuria. Entonces, si no lo vas a decir a tiempo, no sirve ya. Claro. Yo no sé si afectaría tanto a los ratings de los noticieros, pero sí que es cierto que los noticieros tradicionales tienen que tener en cuenta lo que está pasando en redes sociales. Y hay muchos sucesos que aparecen, las primeras imágenes que aparece la información a través de redes sociales. Nosotros en Cataluña en agosto tuvimos un atentado terrorista y las primeras imágenes no fueron de los noticieros, sino fue de personas que estaban allí y que con sus celulares pues tomaron estas imágenes y que luego utilizaron los noticieros tradicionales. Con lo cual yo creo que hay que estar pendiente de qué está pasando en las redes sociales. Pero más allá de esto, los ratings ya no sé si afecta o no les afectaría. Hay una pregunta muy interesante también de parte de nuestra audiencia. Rafa Ubense nos dice, ¿una fake news puede significar una demanda? Si es así, ¿cuál sería? Me parece que pone un acento en algo interesante. ¿Qué responsabilidad tiene un medio? Y digamos un medio institucional, porque claro, si es alguien que no tiene ni nombre ni apellido, pues difícilmente. Pero digamos, ¿qué responsabilidad tienen los medios establecidos, ¿no? Formalmente establecidos, ante una noticia falsa, por ejemplo, doctor? Sí, bueno, tendrían que verificar la información. Yo creo que eso es lo mínimo que se puede hacer. El principio de una fake news es que se basa más que en los hechos reales, en la emotividad y en el morbo que suscita la propia noticia. Y entonces se antepone lo que yo quiero o creo ver ante lo que realmente se está mostrando. Entonces, un medio de comunicación serio tendría que verificar lo antes posible, cuanto antes, si realmente estamos ante un acontecimiento, para dar la noticia sobre eso y después se pueden hacer otras interpretaciones. Pero no se puede dar por hecho una información cuya veracidad estaría puesta solamente en la emotividad, el gusto, el disgusto que causa a alguien, pero sin dar el acontecimiento concreto, ¿no? Claro. Incluso, Belén, ya hay una figura que hemos creado en México y casi en toda América Latina, que son los defensores de la audiencia. Así es. Y donde uno de los principales derechos que tiene la audiencia es el derecho de réplica. Y alguien puede, ante una noticia falsa o distorsionada de la realidad, pedir el derecho de aclarar, y el medio tiene la obligación de hacerlo. Y eso ya, digo, antes era una buena práctica periodística, ahora es una obligación que la ley nos impone a los medios públicos y privados, afortunadamente lo digo, en México, ¿no? Y tenemos ya una figura y una persona que se dedica a eso, va a estar aquí en Tevemorfosis, Gabriel Sosa Plata, que es el defensor de la audiencia y además presidente de la Asociación de Defensores de la Audiencia en América Latina, porque ahora cuando tú difundes algo que no es cierto, no solamente el aludido, cualquier otra persona podría solicitar el derecho de hacer una aclaración, una rectificación al medio antes de proceder a la demanda. Si además de eso el medio se niega y todo lo demás, pues sí puede haber un procedimiento jurídico legal en contra, pero en principio el primer paso pues es el derecho que tiene la audiencia, el aludido, de aclarar si tiene elementos para aclarar, de aclarar por qué fue incorrecta la información. Claro. Yo creo que principalmente tiene una responsabilidad ética, que ya debería ser suficiente.
Luego, a nivel legal, claro, si esta fake news afecta a una persona en concreto, a nivel legal sí que puedes poner una demanda, ¿no?, por calumnia, difamación. Pero cuando es una fake news inventada sobre un hecho, no sé hasta qué punto a nivel legal se puede realizar algo. No sé si en el caso de Frida Sofía se ha realizado alguna demanda en este sentido. ¿Y quién va a demandar si no existía? Ahí voy. Claro. Por eso, entonces queda en el olvido cuando realmente éticamente aquí hay un grave error. Y la pregunta es qué tanto un medio está dispuesto, perdón por la expresión, a jugársela con este tipo de acciones, Gabriel, ¿no? Bueno, sí, es que lo más difícil para un medio es corregir. Dígase lo que se diga, ¿eh? Todos en Depose te dicen que, no, pero te lo digo yo como director de un medio, cuando nos llega una queja y sabemos que la regamos, ¿sí?, que se nos fue, que no obramos con el suficiente rigor y tenemos que aclarar, pues no es agradable tener que decir que te equivocaste al aire, pero ya es una obligación de ley, lo digo, afortunadamente así es, y ahora así es, y es un derecho. Debiera ser una obligación ética y debiera ser la ética suficiente para que esto ocurriera, pero tan no ha sido suficiente que se ha tenido que legislar. Ahora, ¿quién se resiste más a eso? Pues entre más grande sea el tamaño del medio, más trabajo le cuesta aceptar que se ha equivocado. Claro. Si me permiten, vamos a dar salida a otros comentarios, otras preguntas. Nos dice Juan FBL 96, enemigos del periodismo honesto, amarillismo, morbo, sensacionalismo, populismo. Coloca el hashtag TVMorfosis. Muchas gracias por colocar nuestro hashtag. Alejandro 8857055 nos dice, ¿creen que la solución sería una total renovación de los medios de comunicación? Es decir, transformar todo a digital. Ahí dejamos la pregunta. R. Malagán nos dice, los medios deben fortalecer su responsabilidad social. Es importantísimo que sea previa a la acción noticiosa. Sería evidentemente lo ideal. Paulo PB-13 nos dice, ¿cómo uno como espectador puede verificar la autenticidad de la noticia? Ya nos lo preguntaban también en otro de los programas. Mayra Gutiérrez 13, la inmediatez tiene un valor esencial cuando la nota es oportuna, nos dice Mayra GT, que es parte del debate que ya se daba acá. Sara Fenti nos dice, la inmediatez favorece a los medios, mas sin embargo se presta a este tema tan sonado, y pone el hashtag fake news. Alexis Vera, creo que las fake news a lo largo del tiempo también se han utilizado para ocultar diversos hechos o informaciones. Nos ponía algunos ejemplos, Nuria, y nos lo decía también el doctor. Luis David Blanco Echeverría, quisiera saber acerca de las noticias falsas, hasta qué grado puede perjudicar. Pueden ser dimensiones de todo tipo. Adal Arriaga, como medios, al verificar la noticia se pierde la inmediatez. Es una navaja de doble filo. Bueno, sí, parte de verdad en ello también. ¿Algunos comentarios sobre lo que aquí nos han expuesto? También hay un modelo de negocio en las noticias falsas. Voy a poner el caso otra vez aquí en nuestro país. ¿Quién no ha leído el Deforma, ¿no? Que lo que busca es hacerse parecer por el Reforma y se pone el Deforma, y todo lo que publica es falso, pero con cierto humor. Es decir, no tiene el propósito realmente de engañar, sino un poco de provocarte la risa por las tonterías que sacan como supuestas noticias. Es una forma de hacer humor utilizando la noticia como instrumento. Ya en Colombia presentamos, en un TVMorfosis Colombia, presentamos un caso de un par de creativos que con una máscara de pájaro inventan mil cosas más. En el TVMorfosis inventaron que estábamos firmando un convenio con un grupo guerrillero. Los de TVMorfosis lo dieron a conocer, ¿no? Pero eso, digamos, no tiene el propósito en realidad de engañar al público, sino de hacerlo reír. Y hay muchos, vamos a ver el caso, por ejemplo, del Chumel Torres mañana, cuando venga por acá, vamos a ver cómo precisamente su programa se basa en eso. No es que sea un programa pensado en engañar a las personas, sino usa la noticia con la sátira como una manera de provocar reflexión, humor, y de eso hay mucho también en la televisión, y no necesariamente tiene que ver con el componente de lo que es estrictamente nocivo. A ver, yo creo que las peores noticias falsas se crean por los medios más consolidados.
ni Volvemos siquiera por al las punto, cuentitas. ¿no? No las siempre. peores noticias, las que más daño hacen porque les creen, porque son medios Y el consolidados. alcance, Y esas claro. son realmente las que le hacen mucho daño a las personas, como decir que la economía está bien cuando no está bien, que el empleo está subiendo cuando está bajando, o que, bueno, a ver, esas noticias que deliberadamente se construyen mal y que no son errores ni problemas tecnológicos, son las que terminan haciéndole más daño a las personas, y esas no vienen de las redes sociales ni del Deforma ni de no, vienen de los medios más consolidados, con las firmas más connotadas, porque el propósito es con alevosía y ventaja Provocar algún efecto, cuando claro, se propaga, Nuria. ¿no? Sí, yo... Nuria. Perdón. Sí, yo solamente quería hacer un apunte. Hay un comentario que no sé si preguntaba o afirmaba que si se iba todo a lo digital solucionaría el problema. Yo no creo que se solucione el problema yendo todo a lo digital. O sea, es una cuestión de ontología profesional y de honestidad profesional, con lo cual ya puedes estar en digital o estar en papel o en audiovisual, que esto no va a cambiar. Claro. Sí, yo quisiera comentar lo de Gabriel, que me parece un punto clave y muy importante para esto, que las peores noticias no necesariamente vienen de la inmediatez y de las redes sociales, sino de todo el tiempo de construcción de una noticia para provocar un efecto. Y esto nos habla más que no todo el asunto de la información depende solamente de la construcción de la noticia, sino también de la recepción de la noticia. Y ¿quién construye para incidir en qué momento? ¿En el momento de simplemente decir algo o en el momento de convencer sobre algo? Y ahí se lleva tiempo hacer un argumento y se puede llegar a afectar, pero yo sí creo que ahí el tema es que ¿dónde estaría lo más importante? Y cuando el medio tiene un reconocimiento público y el medio se atreve a decir sin verificar el boletín de prensa de la Presidencia de la República, donde se dice una cosa que no es comprobable, que quizá no es cierto, yo creo que sí, ahí hay un gran problema, pero hay una gran responsabilidad que no está cumpliendo el medio porque está aprovechando su calidad, su historia, etcétera, para decir mentiras, total mentiras, ¿no? Claro. Y sin embargo, esa no la llamamos fake news. Yo creo que eso se tendría que llamar de otra manera, pero en el fondo es un poco lo mismo. Fake news tiene el componente afectivo, donde realmente yo defino el acontecimiento por la emoción que me causa, negativa o positiva, no por el hecho verificable independientemente de las emociones, ¿no? Claro, bueno, pues estamos llegando ya casi a la parte final de este programa. Queremos, por supuesto, agradecer a las televisoras que se han sumado y la retransmisión en diferentes países, en España, en Brasil, Colombia y Costa Rica. Me voy a tomar unos segunditos aprovechando que está Gabriel y que está el doctor. Lo decíamos, TV Morfosis, llegando cada vez a más países. Hay ediciones en Costa Rica, este año llegamos por primera vez, en España, en Brasil, en Colombia, y ojalá que muy pronto seguramente seguiremos creciendo a más países, porque sin duda alguna es importantísimo debatir estos temas, Gabriel. Así es. Bueno, el próximo año también va a haber elecciones en México y vamos a ver muchas noticias falsas. Por ejemplo, esas que cuando un medio da a conocer una encuesta chafita y basado en la encuesta se avienta a decir que va a ganar a alguien y con ello lleva el propósito deliberado de inducir el voto, estamos viendo claramente una mala práctica periodística desde un medio muy consolidado, que no le faltan recursos, tal vez hasta que le sobran recursos, no obstante, se mete, o sea, deliberadamente se mete a construir una noticia falsa con toda la intención de generar un efecto en consecuencia. Claro. Se ha dicho aquí, bueno, es que los medios cada vez están perdiendo credibilidad. Bueno, algunos, no todos, y otros van surgiendo, ¿no? Algunos van hacia abajo y otros van hacia arriba, pero en general hay más comunicación que antes, la sociedad está más informada que antes. No confundamos los medios en decadencia con la comunicación como ecosistema.
O sea, la comunicación cada vez es mayor, estamos en la era de la información y eso no es malo, es bueno. Lo que tenemos que es aprender a usar esa información de la manera más adecuada y más responsable. Nuria, Gabriel, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. De esta manera llegamos al final de este programa. Los invitamos para que nos acompañen en nuestras siguientes emisiones. Gracias a la audiencia que nos acompaña aquí en vivo. Gracias y hasta la próxima.